Porque sabemos que nuestra morada terrestre, este tabernáculo se deshiciere, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos, eterna en los cielos. Y por esto, dice el verso 2, también gemimos, deseando ser revestidos de aquella nuestra habitación celestial. Verso 3, pues así seremos hallados vestidos y no desnudos. Porque asimismo, verso 4, los que estamos en este tabernáculo, este cuerpo, gemimos con angustia, porque no quisiéramos ser desnudados, sino revestidos, para que lo mortal sea absorbido por la vida. Verso 5, mas el que nos hizo para esto mismo es Dios, quien nos ha dado las arras del Espíritu. Así que vivimos confiados siempre y sabiendo que entre tanto que estamos en el cuerpo, estamos ausentes del Señor. Verso 7, porque por fe andamos, no por vista, pero confiamos y más quisiéramos estar ausentes del cuerpo y presentes del Señor. Por tanto, procuramos también, o ausentes o presentes, serle ¿qué cosas? Más fuerte, con voz de soldado. Agradables. Porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en ¿qué? En el cuerpo. Mire esto, sea bueno o sea malo. Con un gloria a Dios puede tomar su lugar, hermano. Aleluya. Qué bueno es Dios. Y quiero hablarles acerca de este tema, oposición de la carne al espíritu. Parece extraño, pero dentro de nosotros, según la palabra, tenemos dentro de nosotros una lucha, una batalla tremenda, hermano. Tremenda batalla, eso no es una cosa sencilla. Esa batalla es entre el espíritu y la carne, que los dos se oponen entre sí para que no hagamos lo que tenemos que hacer. ¿Usted sabe qué es lo que tiene que hacer como cristiano? Eso lo sabemos, ¿verdad? Nos lo han enseñado demasiadas veces. ¿Cómo debemos hacer? ¿Qué debemos hacer? Pero encontramos una oposición abierta y es la carne. Este cuerpo se opone totalmente a lo eterno. ¿Lo entendió? Creo que estaban muy concentrados, ¿no? Se lo repito. Este cuerpo se opone totalmente a lo eterno. Todo lo que sea eterno, la carne le va a salir al frente a oponerse. ¿Por qué muchos no pudieron venir a la vigilia? ¿Quién se le opuso?
la mayoría dicen el diablo, y no es el diablo. Y no es que no haya un diablo y no tengamos la oposición del diablo, que el Señor lo reprenda. Eso es cierto, pero lo primero que se opone es la carne. La carne. ¿Por qué? Y yo le voy a dar 7 razones por las cuales la carne se opone a lo eterno. Porque no le importa. No le importa. A mi carne no le importa que yo ore. ¿Para qué? La carne dice, ¿para qué va a orar? A la carne no le importa que yo ayune. ¿Para qué va a ayunar? Yo necesito comida, dice la carne. Necesito frijoles y tortillas. Y hay una oposición abierta a la carne al espíritu. ¿Para qué voy a estar en una noche desvelándome, orando? No, no. Y la misma carne dice, me voy a enfermar. Mire, hermano, yo le puedo comprobar que muchos hermanos, muchas personas ya tienen hasta la Biblia lista para venirse o para irse, dirigirse a una vigilia, a un ayuno, y les empieza a doler la cabeza. Algunos hasta empiezan a vomitar, así como lo oye. Así como lo oye, no tan agradable. ¿Y a base de qué? ¿Por qué? Si estaba sano todo el día y fue llegar la hora de ir a enfrentar una batalla contra la carne, y es una cosa tremenda. Y hay gente que dice, ah, no, así enfermo no voy, es cuando más debe ir. Yo nunca confieso enfermedades, por eso ustedes nunca me ven enfermo. Pero no es que no me duela algo. Lo que pasa es que no le pongo cuidado. Y sé que cuando llego al templo y doblo mis rodillas, esa plaga se fue. Y le confieso algo. Nos fuimos a la última convención que estuvimos recientemente a un país, para no mencionarlo. Y hermano, le dije al compañero, no sé qué siento, tengo una cuestión muy horrible. Y él decía, ¿pero qué es? No le puedo decir, porque no lo quiero confesar. El asunto es que vamos orando y vamos reprendiendo, y todo el camino y esa batalla de llegar y de estar metido en otra situación, porque hay que, no solamente vamos de visita, es que vamos a hacer el trabajo. Bueno, un visitante es diferente a alguien que tiene una responsabilidad encima. El visitante, si no le importa nada, allá él, eso es como un ayudante. Un ayudante es un ayudante, pero es un ayudante ¿de quién? Del responsable. Por eso, haciendo un paréntesis, muchos pueden decir, yo estoy listo ya para irme a la obra, para servir a Dios y predicar por todas partes. ¿Y quién es él? Es un ayudante. Y una cosa es ser ayudante y otra cosa es estar allí donde ya las piedras, las indirectas y las directas le van a caer encima. Entonces dice, no. Recientemente uno dijo, no. Yo no me había dado cuenta que yo solo para ayudante sirvo. Agarró su maleta y se largó de nuevo para donde estaba. ¿Y por qué? Si usted predica bien, si la gente lo quiere, si todos lo apoyan. No. Es que yo no sirvo para eso. Yo sirvo para ayudante. No es que no sirva. Lo que pasa es que los golpes son duros. Y cualquiera lo primero que piensa es salir huyendo. Alabado sea Dios. Llegamos y la organización y todo lo que hay que hacer,
organizar el programa y empezaron los desvelos, dormir poco, comer poco. Pero lo extraño es que en el primer culto se fue todo lo que estaba sintiendo, toda la opresión, toda la batalla, toda la guerra, salió huyendo porque era el diablo atacando para que no hiciéramos nada. No podemos huir. Lo que tenemos que enfrentar. Eso precisamente es lo que encontramos en esta palabra. Y mire lo que está escrito aquí en Gálatas. El apóstol Pablo escribiendo a los Gálatas en el capítulo 5. Alabado sea el Señor. Aleluya. El versículo 16 y 17. Mire cómo dice. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. ¿Qué es lo que está diciendo? Usted viva una vida en el Espíritu y no vaya a satisfacer. Da hasta risa. Porque vivimos en la carne y tenemos que satisfacer. Si nos pide comida, hay que darle comida, ¿verdad? Pero si andamos en el Espíritu, tenemos el control total de la carne. Y andar en el Espíritu es tener la vida de Dios en nosotros. Andar en el Espíritu es ser gobernados por la presencia divina de Dios y no de la carne. ¿Está entendiendo? Si usted va a satisfacer a su carne, nunca será un cristiano de victoria, un cristiano de frutos. Nunca será un cristiano victorioso ni servicial, ni será un cristiano que se pueda utilizar para nada. ¿Por qué? Porque está satisfaciendo es la carne y entonces llega al templo cuando le da la gana. Y cuando no llega. Yo a algunos les he dicho, personas como usted, la iglesia desapareciera de la tierra, porque eso no es iglesia. El creyente tiene que congregarse. El creyente tiene que asumir responsabilidades de evangelizar, de predicar, de ayudar, de meter las rodillas, de derramar lágrimas, de pagar el precio. Pero si no lo hace, no es un cristiano genuino. Yo sé que a muchos de ustedes que viven en esa vida les arde esto como echarle sal a la llaga, pero le estoy hablando la verdad. Y el que crea que eso es la verdad, dé gloria a Dios. El que no crea que eso, calla. Aquí está hablando que si yo satisfago el deseo de mi carne, no podré servir a Dios. Sencillamente. Tendría que estar en una iglesia donde no se miren frutos, donde no se mire lo que la persona es, ni hace, ni sirve, para ponerlo en todo lo que sea necesario, solo por la apariencia que tiene. Pero donde se miran los frutos, no se podría poner a nada. Y mire esto, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. ¿Por qué? Y aquí viene el por qué. Verso 17. Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu contra la carne. Y estos dos se oponen entre sí. Estos dos. Para que no hagáis, ¿qué cosa?
lo que quisiere. Estos dos se oponen. Si usted está fuerte en el espíritu y tiene la vida de Dios, cuando sus pies, su mente, su cerebro que le da señales a sus pies para que arranque a correr para la calle, para que arranque a correr para encontrarse a sus amigos, mientras el templo se abrió para adorar a Dios, usted está con sus amigos. Y hay algo todavía más peligroso, que ya no es simplemente una falta, sino un pecado. Y es que muchos jóvenes y señoritas de todas las iglesias de la tierra le dicen al padre o a la madre, y especialmente cuando el padre o la mamá no van al templo, les dicen: nos vemos, me voy al templo, no me estén llamando porque estoy en el templo. Mentirosa, mentiroso, ¿dónde anda? Le dijo al papá y a la mamá que iba para el templo, pero nunca llegó al templo. Agarró camino para otra parte. Y la mamá y el papá confiados, está consagrada la señorita. Ay, gracias a Dios, aunque no vamos nosotros, pero mi hijita, mi santísima hija, santísima. Alabado sea Dios. La santísima está con su acompañante en situaciones complicadas, y en una de esas, cuando regresa de su trampa, ya viene en embarazo, porque Dios no puede ser burlado, y todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. La carne se opuso al espíritu y ganó. Porque oiga esto, cuando la carne tiene más fuerza que la vida espiritual que usted vive, la carne lo domina. Nunca piense que es el diablo. Su carne lo domina. Lo domina, lo manda, le da órdenes. Hace lo que le da la gana. La carne. Increíble, pero así es. Eso lo estamos viendo y lo vamos a ver en este estudio de la palabra. La carne mandará la vida espiritual y vivirá esa persona, aunque es un creyente, pero vive en la carne. Ahora, si el espíritu es más fuerte en esa persona, si busca a Dios, si ha consagrado la vida al Señor, entonces allí no manda la carne. Allí manda el espíritu. Y manda el espíritu de Dios y le da señales y lo dirige. El que anda en la carne no es dirigido por el Señor. Jamás. Si la persona anda en el espíritu, porque es una persona espiritual, busca a Dios, lee la palabra, se congrega en un templo, hace lo que el Señor quiere que haga, vive según su voluntad, entonces la carne está siendo aplastada y golpeada. Mira, hermano, el viernes en la noche le decía aquí al grupo que se quedó hasta el amanecer. Le decía, de las 3 de la mañana para abajo es lo más duro, pero es la bendición más grande. Aquí solo cantamos un coro de adoración un par de veces y la gloria de Dios empezó a moverse. ¿Todos cansados? Sí, claro que sí. ¿Quién estaba cansado? La carne. Aplastada y machacada
toda la noche dándole y dándole y dándole de parte de Dios, como darle con un martillo. Y entonces ya, cuando faltan pocas horas para el amanecer, la carne no quiere nada. Y como no quiere nada, el espíritu aflora. Eran las 5 de la mañana y la bendición estaba aquí. El fuego estaba encendido, porque la carne estaba doblegada. Aleluya. Bendito sea Dios. Bendito sea Dios. Eso no puede suceder a la entrada de la noche. A la entrada de la noche viene con fuerzas y viene con esa euforia, ese deseo. Pero la carne dice, momento. Aquí mando yo. Y aquí va a haber una pelea esta noche. Y por eso es que la guerra principal en un ayuno, en una vigilia, en una hora de oración, no es con el enemigo que está afuera, es con la carne y el espíritu. Porque el espíritu quiere tomar el control, quiere que la presencia de Dios se mueva en ese hombre, en esa mujer, pero la carne no quiere. Y si la carne es vencida por el espíritu, entonces ahí es donde va a aflorar, y más se tarda usted en arrodillarse que empezar a vertir lágrimas de sus ojos, empezar a adorar, empezar a bendecir a Dios. Empieza, hermano, una bendición tremenda dentro, una revolución, porque el Espíritu manda allí. Ahora, ¿quién manda en su vida? No diga nada, pero respóndase a usted mismo. Mi carne o mi espíritu. Aquí dice la palabra que estos se oponen entre sí para que no haga lo que quisierais. Cuando la persona va a tomar un camino diferente y va a corromperse, hay una voz adentro en el espíritu que le está hablando, la conciencia, y hay gente que se va a pecar y es un temblor tremendo. Y la conciencia y el espíritu están trabajando y oponiéndose a esa carne para que no se meta a la discoteca, para que no se meta al prostíbulo, para que no caiga en fornicación, en adulterio, para que no se corrompa. Y la persona siente como que el corazón se le va a salir. Es el espíritu que está opuesto a la carne y que le dice no, y no, y no, y no dejo que este se corrompa, y no permito que este caiga de la gracia, y no permito. ¿Por qué caen tantos? Porque les ceden el espacio que el espíritu le dijo no. Que cuando ya está haciendo su planificación de ir a algún sitio, de una vez está mandando el mensaje a su compinche, el espíritu de Dios le dice no, no lo haga. Y empieza a sentir un no, pero el otro, como tiene más fuerza la carne, arrancó y se fue. Por eso muchos que eran ayudantes han sido ayudantes en una iglesia aquí mismo, dirigiendo cultos llenos de la presencia de Dios, siendo bautizados en el Espíritu Santo. Tremendas voces para cantar, hoy le sirven al diablo. ¿Cuál fue la razón, pastor? Sencillamente dejaron de buscar a Dios y empezaron a agradar a alguien.
Mire, hay mujeres que quieren agradar a su marido y por agradar a su marido se van de pique. Hombres que quieren agradar a su mujer y por agradar a su mujer, la mujer le dice, pero ¿para qué tanto culto? Eso no, con una vez que vayamos al templo, ya. Y el hombre quiere agradar a su mujer y da la vuelta y se pone del lado de ella en lugar de estar del lado de Dios. Y ese individuo no solo se va esa mujer al suelo, sino el hombre también. Y por eso de un momento a otro aquel que cantaba tan bonito, aquella que dirigía tan bonito, aquel que evangelizaba tan bonito, aquel que era una atracción, hermano, se fue al piso porque la carne lo venció y detrás de la carne está el diablo. Que el Señor lo reprenda para decirle, ahora usted está vencido por la carne y mire, aquí tiene el menú, lo que quieras. Le pone la carta como el que va a un restaurante y le pone la carta y le dice, mire, aquí le pongo, dice el diablo, hay sexo, ¿quiere eso? Hay discotecas, hay casinos, hay prostíbulos, hay droga, hay pandillas, hay amigos, hay amigas. ¿Qué quiere? Hay muchos hombres y mujeres tratando de volver al evangelio en diferentes partes de la tierra y no lo podrán. Porque se corrompieron, vociferaron, fueron terribles, hermano. Se hundieron en lo bajo y no podrán salir de ahí. Y algunos fueron terribles y hasta blasfemaron contra el Espíritu Santo. Y cuando han intentado levantarse, reconciliarse, el diablo le dice, acuérdese que usted blasfemó contra el Espíritu Santo y no hay arreglo. Que Dios tenga misericordia de nosotros. Que Dios tenga misericordia de nosotros. Aleluya.